Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos una vez más a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro deseo es conectar el día a día, lo que vivimos en el día a día, con la suficiencia de la Palabra de Dios. No hay otro lugar donde vamos a encontrar la verdadera esperanza como la Palabra de Dios. Te recordamos que todos nuestros programas están disponibles en YouTube, en nuestro canal Conectando con la Palabra. También puedes seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook. Yo quisiera preguntarte en el día de hoy, ¿cómo reaccionas cuando vas a un lugar, ya sea a un restaurante a comer o a una tienda a comprar algo, y los mozos del restaurante o la dependiente de la tienda tardan mucho en atenderte? O cuando vas manejando y llegas a un semáforo y ves que la luz se pone amarillo, ¿te detienes o sigues? O cuando vas manejando y un carro se te atraviesa o va muy lento delante de ti, ¿cómo reaccionas? O cuando le pides a un familiar, a un amigo o a un hermano que haga algo contigo, un trabajo o un servicio, y no lo hace a tiempo como esperaba, o de la forma que pensabas, o peor aún, se niega a hacerlo, ¿cómo reaccionamos? O cuando tienes una cita a una hora y la persona con quien tienes la cita llega tarde y no se excusa. O cuando tratas de hacer un buen trabajo y al final eres criticado. O cuando eres responsable de hacer algo y los que tocaron hacer el trabajo contigo, los colaboradores, no lo hacen. O cuando le prestas algo a alguien y lo daña o no lo devuelve. O cuando haces una sugerencia y esa idea que has sugerido es ridiculizada. O cuando tus hijos están molestando más que nunca, ¿cómo te sientes? O cuando las personas que te rodean esperan más de ti que lo que tú puedes dar, ya sea tu esposo, tu esposa, tus padres, tus hijos o algún familiar. Cuando alguien no actúa de acuerdo a tu código de ética, ¿cómo te considera, como tú consideras que debió haber actuado? ¿Cómo te sientes? O cuando otros no llenan tus expectativas, tus hermanos, tu esposa, el pastor, los hermanos de la iglesia, ¿cómo te sientes? En el día de hoy hablaremos de cómo vencer la impaciencia, de cómo desarrollar la paciencia. Y para conectar este tema con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín. Pastor, bienvenido. Gracias, Daniel. Ya yo estaba impaciente con todos esos ejemplos que tú pusiste. Yo quería ya salir corriendo. Bueno, no es fácil, pastor, pero yo creo que muchos de nosotros, hasta esperar que el otro termine de hablar, produce impaciencia. A mí me gustaría que usted definiera lo que es la impaciencia para iniciar el programa de hoy. Es una sensación de disgusto, de enfado, de molestia por la falta de los otros, que nos cometen los otros o que cometen contra otros, o por las circunstancias que no resultan como nosotros esperábamos. Y esto nos lleva a ser impacientes, nos lleva a molestarnos, nos lleva a irritarnos. Entonces, pastor, ¿es pecaminoso ser impaciente? Claro que sí, la impaciencia es un pecado. Ya. Y entonces, a nosotros los cristianos, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer nosotros? Cultivar el fruto de la paciencia, Daniel, porque lo opuesto a la impaciencia es la paciencia. Y si queremos vencer ese enfado, esa irritación, esa molestia, ese disgusto, tenemos que aprender a ser pacientes. Pastor, hay muchas personas que son pacientes y no son cristianos. ¿Realmente es verdadera paciencia cuando una persona espera su lugar y todo, pero no ha sido regenerado? Mira, una persona puede esperar su lugar o en la providencia de Dios puede tener un temperamento afable, pero la verdadera paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Dice la Escritura que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, la verdadera paciencia es
el fruto del Espíritu. No confundamos que hay personas que son más tranquilas que otras, que tienen una mecha más larga que otros para explotar con lo que es la verdadera paciencia bíblica. Y como cristianos, ¿cómo debemos ser pacientes? Bueno, primero tenemos que ver que la paciencia es esa cualidad de autorrefrenamiento cuando somos provocados, cuando recibimos malos tratos, cuando recibimos oposición, injusticia, cuando las personas a nuestro alrededor cometen muchos errores, tienen muchos defectos. La persona paciente es aquella que no toma represalias cuando le hacen algo mal, es la persona que no castiga con celeridad, es la persona que ante los malos tratos y las dificultades, Daniel, no se rinde, no sucumbe ante las pruebas, sino que la persona paciente es una persona que siempre está llena de esperanza y llena de dominio propio. Excelente, pastor. Entonces, la paciencia afecta tanto lo que tiene que ver con nosotros, en cómo reaccionamos con relación a los demás, pero al mismo tiempo también, pues nosotros tenemos que ejercitar paciencia mientras estamos en medio de una prueba. Es así, mira. Nosotros tenemos que ser pacientes, como tú dices, en dos sentidos. En relación con nuestros semejantes, para no dejarnos provocar o reaccionar con ira ante ciertas situaciones. Y también cuando vienen circunstancias adversas, pruebas, aflicciones a nuestras vidas, debemos aprender a esperar en Dios. Excelente, pastor. ¿Y cómo vemos en la práctica, en nuestra relación como los demás, el poder ver el tema de la paciencia? Esa es una buena pregunta, Daniel. La paciencia en relación con los demás es ese autorrefrenamiento, ese dominio propio ante los malos tratos, las provocaciones, las injusticias. La persona paciente sufre por un largo tiempo los abusos, los maltratos que le hagan los demás sin amargarse o resentirse. Por ejemplo, es el joven cristiano que soporta las burlas de su compañero en el colegio o en la universidad. Fíjate, hay personas que soportan la burla sin ser cristiano y dicen, bueno, si me burlan o se burlan de mí y yo hago ver o notan que estoy molesto, se van a burlar más de mí. Si me rebelo contra ellos, puedo traer un problema. Tú ves, lo hacen por una conveniencia, pero el cristiano tiene ese autorrefrenamiento porque es un fruto del Espíritu. En las Escrituras hay ejemplos de personas de las cuales se burlaron y esas personas permanecieron tranquilas, como es el caso de Eliseo, que unos muchachos se burlaban de él y le voceaban calvo, 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 y él se quedó tranquilo. O en el caso de Nehemías, que Sanbalat y sus socios se burlaron de él mientras él estaba edificando las murallas de Jerusalén. Muchas personas oyen la predicación de la palabra, como fue en el caso del profeta Jeremías, y se burlaban de él. Entonces, ¿qué hace esa persona? Soporta abusos verbales, que duden de uno sin razón, soporta que lo maltraten, que ser oprimido, ser tratado injustamente. Y la persona paciente, en este caso, Daniel, es la que tiene como un cohete que tiene una mecha larga que no explota con facilidad. ¿Por qué? Porque esa paciencia, como dijimos al principio, es un fruto del Espíritu. Y esa paciencia forma parte del andar cristiano, no es algo natural. Fíjate que la Escritura dice que el amor bíblico en 1 Corintios 13, ¿cómo es? Paciente, Daniel. La persona que ama es una persona paciente, tiene una mecha larga, no explota con facilidad. El que ama pacientemente no desfallece ante los malos tratos de los demás, persevera, soporta, aguanta, resiste maltratos e injurias. Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros.
Pastor, de Moisés se hablaba que era un hombre paciente. Esa paciencia de Moisés es una como la de Eliseo, que usted acaba de hablar, que le gritaban cosas. ¿Usted pudiera explicarnos un poco más qué caracterizaba cuando Dios habla de Moisés, que era un hombre paciente? Claro que sí. Fíjate cómo el pueblo de Israel se rebeló contra Moisés. Mira cómo sus hermanos Aarón y Miriam se rebelaron contra él. Y él permaneció tranquilo, encomendando su causa al Señor. Y dice la Escritura que él era un hombre manso como ninguno ha habido en la tierra. O sea que eso es un fruto del Espíritu, es una cualidad que nosotros debemos ir desarrollando en nuestras vidas. Excelente, excelente, pastor. Y no descuidarla, porque ese mismo Moisés que era paciente, hubo un momento que se desesperó y Dios le había dicho que le hablara a la roca. Sin embargo, él la golpeó. Es decir, que aún Dios hablando de que no era Moisés, perdón, era un hombre paciente, pues hubo un momento y le salió bastante caro esa impaciencia. Nosotros como creyentes debemos estar pendientes de cultivar este fruto del Espíritu, porque en cualquier momento podemos caer. Es así. ¿Tú te acuerdas el pasaje cuando los samaritanos no quisieron recibir al Señor en su tierra? ¿Qué hicieron Jacobo y Juan? Señor, manda fuego del cielo que descienda sobre ellos y los consuma. Esa fue la reacción de ellos y eso tiende a ser la reacción natural de nosotros. Queremos vengarnos, queremos castigar a las demás personas, pero esa paciencia, Daniel, no solamente se muestra cuando somos objeto de rechazo o maltrato, sino que debemos aprender a ser pacientes ante los defectos y fallas de los demás. Nosotros nos creemos que somos perfectos, pero no lo somos. Y las personas continuamente a nuestro alrededor están cometiendo errores. Un automovilista delante de nosotros se atraviesa en su vehículo, va muy lento. Hay compañeros de trabajo que no reaccionan con la rapidez que nosotros reaccionamos. Lo que tú decías de la persona que llega tarde a una cita, nosotros debemos aprender, como dice la Escritura, con humildad y mansedumbre, a soportarnos con paciencia los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en nuestras vidas nosotros mismos no somos perfectos. Nosotros mismos, aunque somos cristianos, estamos en un proceso de santificación y debemos crecer en paciencia, y así nos encontramos con otras personas de diferentes trasfondos económicos, sociales, religiosos, raciales, de diferentes personalidades, y debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros. Excelente, pastor. Hemos visto ya en nuestro primer segmento lo que es la impaciencia, lo que es realmente el fruto del Espíritu, la paciencia, cómo los cristianos debemos ser pacientes en nuestra relación con los demás. Y nosotros también hemos visto que también pues tenemos que ser pacientes en las diferentes pruebas que nos vienen. Entonces, vamos a dejar ahora hasta aquí el primer segmento y en un momento volvemos con nuestro segundo segmento. Bueno, pastor, continuamos ahora con nuestro segundo segmento. Usted abordó la primera parte hablando cómo nosotros veíamos pues la paciencia con los demás, pero ¿cómo podemos ver la paciencia en medio de las circunstancias? Bueno, cuando vienen circunstancias adversas a nuestras vidas, pruebas, aflicciones, ataques del maligno, nosotros tenemos que aprender a ser pacientes. Fíjate lo que dice Santiago 1:3, Daniel. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué, Daniel? Paciencia. Paciencia. Entonces, la paciencia debemos ejercitarla en medio de las aflicciones para poder crecer
en la fe. Y dice la Escritura, pero tenga la paciencia su obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Pablo le dice a los romanos que debemos ser pacientes en la tribulación. Tú ves, pacientes, sufridos en la aflicción. Y la idea que da ahí de pacientes en la aflicción, cuando habla de aflicción, es cuando tú estás comprimido, apretado, aplastado, cuando tú sientes como que te van a sacar el jugo. Y ahí dice que en ese momento debemos ser pacientes cuando estamos en situaciones que entendemos vamos a desfallecer. Excelente, excelente. Entonces, pastor, aquí dice ejercítate. La paciencia no es algo que sale a control remoto, no es una anestesia, ¿eh? No, debemos ejercitarnos en esa paciencia. Debemos saber si somos impacientes en nuestra relación con los demás, si somos impacientes al recibir las providencias adversas de Dios, si podemos decirlo así, entonces ver en qué momentos tendemos a ser más impacientes para entonces nosotros, Daniel, dedicarnos a cultivar la paciencia en nuestras vidas. La verdad, pastor, es que somos cristianos, pero ¿por qué que muchas veces nosotros lidiamos el día a día con impaciencia y somos impacientes? Porque a nosotros se nos olvida que estamos en una guerra, en una lucha espiritual y tenemos que estar preparados con los conflictos que vamos a enfrentar. El cristiano tiene conflictos con su carne, sus propias pasiones, tiene ataques del maligno y tiene conflictos con el mundo. ¿Y qué pasa? Cuando, como vimos, las personas hacen cosas que no nos gustan, nos impacientamos cuando recibimos cierto tipo de aflicción. Entonces, tenemos que estar conscientes que el mundo no funciona como nosotros queremos, como a nosotros nos parece. Debemos entender que esas presiones vendrán a nosotros, que nos harán sentir impacientes, que nos llevarán a pecar. Entonces, debemos prepararnos para desarrollar un espíritu paciente. Debemos tener una estrategia, Daniel, así como en el trabajo tenemos una estrategia, una agenda de cómo vamos a hacer las cosas, cómo tenemos una agenda de nuestras actividades diarias. Así, como sabemos que somos impacientes, debemos tener una agenda y un plan de acción para aprender a desarrollar cada día más ese fruto del Espíritu. Pastor, hemos visto muchas cosas hoy. La verdad es que si algo ha estado claro es que somos impacientes. Somos impacientes y tenemos que lidiar en el día a día con esto. Y la pregunta que me encantaría hacerle ahora es, ¿cómo podemos nosotros como cristianos desarrollar ese fruto del Espíritu que es la paciencia? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es saber que, como hemos hablado, es un fruto del Espíritu. Debemos ir a la Escritura y ver a Dios, que es nuestro ejemplo de paciencia. Fíjate cómo dice la Escritura, que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Diariamente Dios soporta con paciencia nuestra provocación, nuestra rebeldía, nuestras blasfemias, de hombres que odian su autoridad. Cuando nosotros no éramos creyentes, que estábamos muertos en delitos y pecados, vivíamos de espalda a Él. ¿Y qué hizo Él? Él tuvo paciencia con nosotros. Entonces, ¿qué debemos hacer, Daniel? Nosotros debemos meditar en la paciencia de Dios para con nosotros. ¿Tú recuerdas la parábola de los dos deudores? Había un hombre que debía $100 millones al rey, fue donde el rey lo iban a condenar, le pidió misericordia, el rey le otorgó misericordia. Ese hombre salió de allí y un siervo que le debía 100 pesos le dijo que le diera tiempo para pagarlo y él no tuvo misericordia de ese siervo, sino que lo echó en la cárcel hasta que lo pagara. O sea que él no ejercitó esa paciencia y esa misericordia que Dios o el rey había ejercitado con él. Mira el Señor Jesucristo, cómo se le opusieron, cómo lo rechazaron. Acuérdate que a Cristo, Daniel, le dijeron
que él echaba a los demonios porque él era Belcebú, que era el diablo, y cómo él trató pacientemente con todas esas personas. Tú quieres, Daniel, personas más complicadas, más rebeldes, más disímiles y diferentes que los discípulos. ¿Y qué hizo el Señor con los discípulos? Durante 3 años estuvo con ellos y los entrenó pacientemente, y esos discípulos tenían muchos defectos. También el Señor no fue maltratado por los demás. Y la Escritura nos dice, miren el ejemplo de Cristo para que sigan sus pisadas. Entonces nosotros debemos aprender a esperar pacientemente el tiempo de Dios. Debemos aprender primero a ver el ejemplo de Dios el Padre con nosotros, el ejemplo de Cristo con todas las personas que Él trató a su alrededor. Debemos orar por aquellas cosas específicas que nos tornan impacientes y pedirle a Dios que por medio de su Espíritu aplique estas verdades en nuestras vidas. Y cuando vengan providencias aflictivas, si podemos ser así, debemos ser como los labradores. Yo te voy a hacer una pregunta, Daniel. ¿Los labradores siembran su fruto hoy de un producto y al otro día van a recogerlo? No, claro que no. Hay que esperar. Hay que esperar. Entonces, Santiago nos dice a nosotros que nosotros debemos tener paciencia, debemos hacer lo que tenemos que hacer y esperar el tiempo de Dios y específicamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Estás en una aflicción. En vez de tú impacientarte, debes orar a Dios, debes ver lo que debes hacer en medio de esa situación y esperar que Dios te ayude a salir de ella. No importa, Daniel, cualquiera que sea la circunstancia en la cual nos encontremos. Nosotros debemos ver la mano providencial de Dios dirigiendo nuestras vidas en todo tiempo y en todo momento. Por eso es que debemos ir a las Escrituras, porque allí dice que todas las cosas que allí se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. ¿Y qué quiere decir esto? Que la cura para la impaciencia es cultivar un espíritu paciente y creer en las promesas de Dios, obedecer a Dios y esperar en Él. ¿Qué quiere decir esto? Poner nuestra esperanza en Dios. Debemos estar confiados en Él y sobre todas las cosas debemos saber que hay un mundo que no conoce al Señor, que nos está mirando y está viendo cómo nosotros enfrentamos las diferentes situaciones que se presentan. Y en todo tiempo y en todo momento, nosotros debemos vivir para la gloria de Dios. Amén, amén. Pastor, usted ha hablado de desarrollar la paciencia y la verdad que nos ha animado a nosotros cultivar ese fruto del Espíritu. Pero hay momentos que nosotros reaccionamos de una manera impaciente. ¿Qué verdades nosotros podemos traer a nuestra mente cuando reaccionemos de una manera impaciente y nos caigamos porque estamos cultivando, estamos deseando, pero nos volvemos a caer? Mira, Daniel, yo te lo voy a decir en síntesis de esta manera. La paciencia es la resolución para obedecer a Dios a pesar de la presión para negarlo. Entonces, ¿qué significa esto? Yo debo hacer la resolución de obedecer lo que sé que la Biblia me enseña sobre la situación específica que estoy viviendo y debo obedecer lo que Dios me dice en ese momento, aunque yo me sienta presionado a negarlo. ¿Tú ves? A ir a la palabra, a creer en ella, a ver los ejemplos, como dice en la Escritura, de aquellos que por fe y con paciencia alcanzaron las promesas y debemos imitarlos a ellos. Ahora,
De una manera específica, imagínate que una madre tiene hijos pequeños y tú has tenido hijos pequeños y sabes los brincos que dan y los rebeldes que ellos son, ¿verdad? En muchos momentos. Y uno tiende a perder la paciencia con ellos. La madre que se pasa el día con sus hijos o el padre que llega cansado del trabajo y los niños lo abordan, están corriendo, están jugando, quieren estar ahí. Debemos identificar aquellas cosas que nos hacen ser impacientes. Tú ves, de manera que nos preparemos para cuando llegue ese momento, sepamos cómo reaccionar. Y también hay algo, Daniel. El mundo no funciona conforme a mi agenda. O sea, las personas a tu alrededor y al mío no están obligados a obedecer nuestra agenda, nuestras preferencias, nuestras ideas. Y nosotros debemos aprender a tolerar a los demás también cuando no tienen la misma agenda que nosotros, cuando no tienen las mismas preferencias que nosotros, cuando no tienen las mismas ideas que nosotros. Porque nosotros nos impacientamos porque queremos que el mundo gire como nosotros queremos que gire. Y esto es imposible. Por lo tanto, también debemos encomendarnos continuamente en las manos de Dios. Amén, amén. Yo oyéndolo, pastor, nada más recuerdo el himno que dice que aunque nosotros no veamos a Dios, Él siempre está obrando. Y yo creo que un problema serio de nosotros con la impaciencia es que olvidamos que Dios siempre está obrando en nuestras vidas y que Él es que tiene control de cada una de las cosas, como usted decía ahora mismo. Cuando uno ve su agenda, que está, pues, que varía, muchas veces Dios está trabajando aún en esa variación que produzca la agenda. Y yo creo que nosotros tenemos que rogarle a Dios que nos ayude a ese versículo que mencionamos de que su voluntad es buena, agradable y perfecta, sea un hecho en nuestras vidas y no simplemente un versículo de memoria. Amén. Bueno, de verdad, pastor, gracias por este tema tan oportuno en el tiempo que estamos viviendo. Es verdad que algunos países se están abriendo un poco ya. Sin embargo, hemos tenido que ser pacientes en este año, hemos tenido que ser pacientes con el tiempo de toque de queda, pero sabemos, si algo nos hemos dado cuenta en este tiempo, es que necesitamos más. Necesitamos venir a Dios en oración para continuar cultivando la paciencia, que Dios nos ayude a desarrollarla, y la manera de desarrollar la paciencia es llenándonos de la palabra de Dios, que Dios ponga el deseo en nosotros de conocerle más, de llenarnos más de Él. ¿Para qué? Para nosotros poder ejercitar esa paciencia con los demás y en las circunstancias que Él nos ha permitido vivir. La verdad que muchísimas gracias a todos los que comparten con nosotros cada semana. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana en una nueva sesión, en un nuevo programa de su programa Conectando con la Palabra.